Nathan Díaz es pastor y maestro en la Iglesia Evangélica Coajimalpa en Coajimalpa, México. También es el productor de radio de clasificación A, productor de video del Charles Simeon Trust y contribuyente y miembro de concilio con la Coalición por el Evangelio, TGC. Nathan estudió producción de radio y teología en Moody Bible Institute de Chicago. Él sirvió como el director de programación de la estación WMCR en Chicago y después de WBLR en Georgia antes de regresar a México para fundar Fish Studios. Nathan está basado en la Ciudad de México. Hola, queridos amigos y hermanos que se están conectando a esta conferencia del OSO 2021. Mi buen amigo Steven Martins está organizando esta conferencia para plantear la gran importancia que tiene la reforma para nosotros hoy y los principios que movieron a la reforma originalmente, que deben de seguir influenciando y afectando a la iglesia constantemente, que no deben de terminar si es que la iglesia está buscando ser fiel a la palabra de Dios. Y estos principios muchos de ustedes ya conocen, se resumen en estas 5 solas, que eran 5 solas que eran los principios fundamentales que movieron a la reforma, que tenían que ver con el hecho de que solamente Cristo y solamente a través de la fe en Él y solamente por la gracia de Dios y solamente con la Biblia como nuestra autoridad es que podemos entender correctamente el Evangelio y la voluntad y el plan de Dios para nuestras vidas. Pero hay una quinta sola, que es de la que yo quiero hablar hoy, que es Soli Deo Gloria, o solo a Dios la gloria, que es, digamos, el fundamento sobre el cual todo lo demás se sostiene. La razón por la cual le decimos solo o sola en latín es justamente porque esa es la única manera en la cual Dios será glorificado. Si es solamente a través de Jesús que hay salvación, solamente a través de la fe, o sea, no en nosotros, sino en algo que Él ha hecho por nosotros, lo cual no merecemos, que es su gracia dada libremente a nosotros. Y si la autoridad radica en Dios solamente y no en nosotros, lo cual es sola escritura, la idea de que solo la Biblia es nuestra autoridad final. Todos esos conceptos de solo tienen que ver con la idea de que Dios es el único que tiene que ser glorificado al final. Entonces, ese es el punto de las solas, es soli Deo gloria. Todas están apuntando hacia el hecho de que Dios debe de ser glorificado y ese es su propósito, su plan en todas las cosas. Y la única manera en que eso será posible es si es solo Él el que se lleva el crédito, el que reconocemos al final del día. Entonces, soli Deo gloria se convierte, creo yo, en la sola que resume el propósito de las demás solas, que resume no nada más las solas, las 5 solas, sino de hecho resume toda la Biblia. ¿De qué se trata el plan de Dios para la humanidad? ¿De qué se trata todo lo que está haciendo desde crear este universo y crearnos a nosotros y hacia dónde van todas las cosas? Todo se trata acerca de Él y todo se trata de su gloria al final. Yo he hecho esa pregunta antes en oportunidades que he tenido de hablar con diferentes denominaciones y diferentes grupos de personas en donde les decía, ¿de qué se trata la Biblia realmente? Y entonces muchas veces escuchaba pues versículos como Juan 3:16 y también les preguntaba si pudieran escoger un solo versículo que resumiera la Biblia, ¿cuál escogerían?
Entonces de repente surgen muchos pasajes y es interesante que muchas veces la gente se va justo a los pasajes que hablan sobre nuestra salvación, como Juan 3:16. Pero hay algo detrás de eso. Sí, la salvación es un tema central de la Biblia, pero lo que hay detrás de el Evangelio y el plan de salvación es algo más grande y más glorioso, que es la gloria de Dios. Entonces, yo resumiría el mensaje de la Biblia en un solo versículo, Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese versículo resume mejor que ningún otro de qué realmente se trata todo. No de nosotros, se trata de Dios. Y Pablo quiere ahí resumirnos ese punto. Él está hablando acerca de la elección divina y la predestinación y por qué Dios escogería a algunos. Yo tendré misericordia del que tenga misericordia y cómo se desarrolla este plan tan complejo en la historia de Israel y entre Israel y la iglesia, y cómo es que todo esto apunta hacia un solo lugar, que es Dios será glorificado en todo lo que hace. Nosotros no lo entendemos, humanamente nos cuesta trabajo entender tantas cosas acerca de Dios, tantas cosas acerca de su plan, pero sí sabemos una cosa, y es que Él será glorificado al final. Y tú puedes participar de ese plan de una o dos maneras. Es, por un lado, como su hijo redimido, adoptado a través de Cristo Jesús por la fe, para disfrutar de todas las bendiciones que Él ha obtenido por nosotros, o puedes glorificarlo al final al ser muestra de su juicio contra el pecado y experimentar la condenación justa por tu propia iniquidad y por quebrantar la ley de Dios, de tal manera que eso también lo glorifique. Y eso es uno de los temas de Romanos 9. Romanos 9, 10 y 11, pero pueden ver cómo es que Pablo termina entonces esos 3 capítulos con esa gran declaración y preguntándose quién va a cuestionar a Dios y quién le va a decir por qué haces eso y por qué no haces esto. O sea, ¿quién sabe cómo mejor hacer las cosas que Dios? Creemos que sabemos cómo mejor hacer las cosas, pero la realidad al final del día es que solo Dios es creador, solo Dios es soberano realmente y solo Dios pone las reglas. Entonces a nosotros nos corresponde simplemente leer y tratar de entender y someternos a esa realidad. Entonces quiero compartir con ustedes hoy, en el tiempo que tendremos juntos. Todo eso es nada más mi introducción a Solideo Gloria y estoy emocionado de hablar acerca de esto porque creo que es lo más importante de lo que podemos hablar y todo está ligado, todo está conectado con lo que los demás conferencistas de esta conferencia del oso están también explicando acerca de la reforma. Quiero llevarlos a, creo, el pasaje que manifiesta de la manera más clara el principio Solideo Gloria y por qué es importante. ¿Por qué es que es relevante para nosotros hoy meditar profundamente sobre las implicaciones de que solo a Dios sea la gloria? Y es Apocalipsis 4. Ahora, Apocalipsis es un libro escrito para la iglesia. Es un libro que está diseñado para ser de ánimo a nosotros. Y la iglesia de todos los tiempos siempre ha sufrido persecución y ha sufrido tribulación y ha sufrido opresión. Y es fácil desanimarnos, es fácil pensar
que no hay esperanza y sentir que las cosas se le están saliendo de control a Dios. Y es probablemente así como se sentían las iglesias originales que recibieron esta carta de Apocalipsis. Y ustedes pueden leer especialmente en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Son las 7 cartas a las 7 iglesias. Y hay mucho de ánimo ahí a la luz de una tribulación y a la luz de una persecución creciente que atacaba a la iglesia, que afligía a la iglesia, y no nada más desde afuera, sino desde adentro. Muchas veces la apostasía que surge desde adentro de la iglesia es una causa de desánimo, donde parece que las cosas están fuera de control. Por ejemplo, la iglesia de la Odisea, que es la última de estas 7 iglesias, que parece que realmente es una iglesia que ya está perdida y que no tiene esperanza. Y en todas las cartas, Juan dice al final, en la visión que está recibiendo de parte de Jesús, al que venciere yo le daré. Y hay una promesa para cada una de las iglesias. Entonces, ¿cómo es que podemos tener verdadera esperanza como cristianos de vencer al final? De que las cosas realmente salgan como tienen que salir. Y la respuesta es quitar los ojos de las situaciones de este mundo y de las realidades temporales de esta vida y ver a Dios en su gloria autosuficiente. Ese es el antídoto, ese es el remedio para todo lo que nosotros experimentamos en esta vida como cristianos. Ver a Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? ¿Y cómo es que funciona que el ver la gloria de Dios como algo central tenga un impacto tan profundo en nuestras vidas? Bueno, si nosotros leemos la historia bíblica y la descripción que la Biblia da de la condición del ser humano, el ser humano tiene 2 problemas que son sus principales problemas, los problemas centrales del ser humano. Número 1 es nuestro orgullo. Y ustedes se dan cuenta cómo el evangelio está diseñado para destruir nuestro orgullo, porque nosotros pensamos que somos buenas personas, nosotros pensamos que realmente nosotros somos algo muy especial y nos vamos elevando y nos vamos sintiendo como que realmente nosotros estamos en control. Y nuestro orgullo es un verdadero problema, porque es una visión irreal acerca de nosotros mismos a la luz de todo lo que existe y de toda la realidad de lo que Dios es y quiere hacer. Y por el otro lado, tenemos el problema de la incredulidad. No le creemos a Dios. Cuando Dios habla y cuando Dios dice algo acerca de sí mismo, no lo escuchamos y si lo escuchamos no le creemos. Entonces ustedes pueden ver cómo son 2 lados que tienen la misma solución. Una visión más clara sobre la gloria y majestad de quién es Dios realmente soluciona ambos. Porque por un lado, al ver qué tan grande es Dios, nuestra visión de nosotros mismos va a ser más realista. Y eso va a destruir nuestro orgullo. Porque qué tan grande es Dios comparado con nosotros nos hace ver bastante pequeños. Y por el otro lado, nuestra incredulidad también tiene su raíz en una visión demasiado pequeña de Dios. Entonces, la razón por la cual no le creemos a Dios es porque nuestra visión de Dios, nuestro concepto de Dios es demasiado pequeño.
Entonces, cuando podemos ver la gloria y la majestad de Dios y entender qué tan importante y central es, entre más meditamos sobre eso, más le creemos a Dios. Más vamos a querer depender de Dios y no de nosotros mismos. Entonces, pueden ver cómo este concepto, solideo gloria, es tan central para la vida cristiana porque realmente resuelve en la omnisciencia y en el plan perfecto de Dios, resuelve el verdadero problema que tenemos, que es no entender correctamente quién es Dios, nos afecta en nuestra visión de nosotros mismos y nos afecta en nuestra manera de relacionarnos con Dios. Porque, otra vez, al pensar en un Dios pequeño, nuestra fe va a ser pequeña. Y al pensar en un Dios pequeño, nosotros vamos a ser más grandes de lo que realmente somos. Y todo esto es lo que quiero llevarlos a meditar en Apocalipsis 4. Es la mejor manera en que sé cómo hablar de estas verdades bíblicas, es desarrollando un pasaje bíblico. Y como ustedes saben, la predicación expositiva también era un tema central del movimiento de la Reforma, y es por eso que también para recordar y para honrar la Reforma podemos tener un poco de predicación sobre un pasaje específico de la Biblia, que es otra vez Apocalipsis 4. Y quiero recorrer con ustedes algunos de estos símbolos que aparecen en Apocalipsis 4. Todos estos símbolos nos apuntan hacia la gloria y la majestad de Dios. Entonces, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, esta voz de trompeta ya vaya apareciendo en el capítulo 1, es la voz de Jesús. Jesús mismo está hablando aquí. Y en la primera venida de Cristo ya fue inaugurado el reino de Dios y los últimos días. Y en la primera venida de Cristo se hicieron realidad todas estas cosas que vamos a estar leyendo. Y otra vez, esto está diseñado para animarnos a nosotros acerca del presente, acerca de la realidad que podemos disfrutar hoy como cristianos. Y por eso es que habla que estas son las cosas que han de suceder después de estas. ¿Después de qué? Después de que ya ha sido inaugurado el reino de Dios y estas verdades acerca de quién es Jesús, que es lo que Juan ya había visto en el capítulo 1. Versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahora, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Vamos a detenernos aquí un momento porque nada más quiero mostrarles que la primera cosa de este capítulo que es central a todo el capítulo y de hecho todo el libro de Apocalipsis es este concepto de trono. Y trono, o sea, no, si se dan cuenta, uno que está sentado en el trono, el énfasis está en el trono porque el trono habla del que está sentado en él. O sea, él es soberano, él está en control. Y eso es interesante, todo lo que viene en este capítulo y todo lo que viene en el capítulo 5 realmente gira en torno al trono y a quien está sentado en el trono. En el libro de Apocalipsis, trono aparece 38 veces y 17 de estas veces aparecen en los capítulos 4 y 5. Entonces
Entonces, esto es como una visión muy parecida a la que tuvo Isaías en el capítulo 6, en donde está pudiendo ver qué es lo que realmente está pasando. ¿Quién es el que realmente está en control de todas las cosas? Y vamos a todas las descripciones que vienen en este capítulo, que son las cosas que rodean al trono, y después la respuesta a lo que Juan ve acerca del trono y lo que rodea el trono. O sea, son dos cosas. Uno es el trono y lo que rodea el trono. La segunda cosa es cómo respondemos ante esas cosas. Eso va a ser el énfasis de este capítulo. Entonces vamos a analizarlos y vamos a tratar de entender cómo es que este capítulo está diseñado para magnificar nuestra visión de Dios. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Bueno, estas piedras van a aparecer más adelante en la Nueva Jerusalén y tienen que ver en gran parte con el sacerdocio del Antiguo Testamento, las piedras que usaban los sumos sacerdotes, y tiene que ver con el rol que existe en Jesús como sumo sacerdote por nosotros, como el que ha hecho la obra para que tengamos comunión con el Padre. Ahora, el arco iris, entonces, por supuesto, nos recuerda el arco iris que aparece en Génesis 9. Génesis 9, versículos 12 al 17. Y ese arco iris representa el pacto de gracia hecho por nosotros. Cuando Dios puso ese arco iris en el cielo después del diluvio, Él dijo: esto simboliza que yo he salvado una familia con sus hijos, y Noé y sus hijos, las 4 familias, y que nunca más destruiré el mundo con agua. Entonces simboliza la gracia de Dios, y esa es una de las características que rodean al trono, es la gracia de Dios, simbolizado en este arco iris, que no nada más es un arco iris que es la mitad de un círculo de 180 grados, sino que rodea todo el trono. Es un arco iris que representa un pacto de gracia eterno, que es lo que un círculo normalmente representa. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, aquí ahora tenemos 24 ancianos, y la identidad de los 24 ancianos es muchas veces un tema de controversia, pero creo que a lo largo de todo este libro, los 24 ancianos realmente representan a la iglesia. El número 24 tiene que ver con esta fórmula de 12 y 12, que en la Nueva Jerusalén van a aparecer como los 12 apóstoles y las 12 tribus. Y estos múltiplos que se manejan a lo largo del libro, siempre en relación al número 12, tienen que ver con la iglesia. Y vamos a encontrar a los ancianos que representan a la iglesia en el sentido de elevar las oraciones de los santos delante de Dios, y con las mismas características de los santos, o sea, con ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, todas estas descripciones van a aparecer más adelante en el libro de Apocalipsis como descripciones de la misma iglesia. Entonces, estos son representantes de todo el pueblo escogido de Dios que están ahí rodeando al trono. Otra vez, pongan atención, todo esto es lo que rodea al trono. Esto es muy importante, se los voy a explicar en un momento. También hay relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los relámpagos, truenos y voces nos recuerdan a lo que sucedió
en el monte Sinaí, en Éxodo 19, que otra vez tenía que ver con la presencia de Dios y con la santidad de Dios siendo manifestada de alguna manera, porque Moisés le dijo a Dios, enséñame tu gloria. Y es parte de la manera en que la gloria y la santidad de Dios se manifiesta a lo largo de toda la Biblia y aquí alrededor del trono. Y también tenemos las 7 lámparas de fuego y los 7 espíritus de Dios. Y claro, esto también es una alusión al Antiguo Testamento. En Zacarías 4 tenemos a Zorobabel y a Josué y tienen también esta visión, existe esta visión en ese capítulo de 7 lámparas y que el aceite que fluye a estas lámparas representa el Espíritu de Dios y entonces el Espíritu Santo, no con espada ni con ejército, dice el Señor, eso es lo que aparece ahí en Zacarías, y entonces esto representa al Espíritu Santo, que también representa parte de la gloria de Dios que rodea al trono, que está delante del trono. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. El mar en el tiempo de los judíos y a lo largo de la Biblia representa el caos, representa el desorden, representa la angustia y la ansiedad de este mundo que nos abruma. Y en el libro de Apocalipsis empieza diciendo que delante del trono hay como un mar de vidrio semejante al cristal. Y entonces Dios tiene el control sobre todo el caos de este mundo y ese mar va a aparecer nuevamente al final en la Nueva Jerusalén porque simboliza que Dios es soberano aún sobre todas las cosas que parecen estar fuera de control de este mundo, todas las cosas que nos abruman diariamente, nuestros políticos, nuestros gobiernos y nuestro mismo pecado, desde adentro, desde afuera, desde todos los ángulos posibles, siempre nos sentimos abrumados por un mundo y una creación caída, que en su caos es representado por el mar, pero en la presencia del trono, delante del trono, es un mar de cristal, completamente apacible. Y luego tenemos 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y pueden ver la descripción. Uno es como un león, uno es como un becerro, otro es como hombre, otro es como un águila volando. Y cada uno tiene 6 alas y alrededor y por dentro están llenos de ojos. No se saben día y noche decir, y aquí viene un canto que todavía no vamos a ver, en un momento lo leemos. Pero estos 4 seres vivientes vienen de una imagen que está en el libro de Ezequiel, que aparece en el capítulo 1, luego aparece en el capítulo 10, que son querubines en el capítulo 10, pero 4 en la Biblia simboliza a todo el orden creado, toda la creación. Y por eso es que tenemos los 4 puntos cardinales, los 4 vientos, y en este caso 4 seres vivientes que representan todo el orden creado de Dios. Y pueden ver que el león, este es un resumen de cómo también el orden creado refleja atributos de Dios. El león es símbolo y reflejo de nobleza y de poder. El becerro es simbólico de fidelidad y de fuerza. El hombre es simbólico de inteligencia y de sabiduría, y el águila es simbólica de soberanía y majestad. Entonces, todo el orden creado también rodea el trono, pero todo el orden creado también refleja atributos y características acerca de Dios. Y entonces es simbólico de toda la creación en toda su magnitud, como el orden creado de una manera completa,
siendo mostrado de una manera completa. Y ahora sí, llegamos al primer canto de 5 que hay en estos 2 capítulos, 4 y 5, pero nada más nos vamos a enfocar en el capítulo 4 porque no tenemos suficiente tiempo. No cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Solo quiero que vean cómo es que llegamos hasta este punto, cómo empieza Dios mostrándonos lo que necesitamos. Porque recuerden, ya se escribieron estas 7 cartas a las 7 iglesias. Tienen muchos problemas, tienen que vencer, esa es la exhortación, a perseverar, a vencer para obtener la recompensa. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, teniendo una visión clara de quién es Dios realmente. Y teniendo un concepto claro de qué es lo que está al centro de todas las cosas. Copérnico fue este astrónomo que básicamente dijo: todos los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol, no de la Tierra. Y eso fue muy revolucionario en su momento, como un descubrimiento. Y este pasaje está siendo revolucionario para nosotros al mostrarnos quién está en el trono, quién está en el centro. Todo gira en torno a Dios, no a nosotros. Nosotros creemos que estamos en el trono, pero nosotros no estamos en el trono. Dios está en el trono. Todo gira en torno a Él. ¿Pueden ver? Que por eso está enfocado este pasaje en mostrarnos todo lo que rodea el trono. Esta es la realidad que nosotros tenemos que entender. Que Dios es más grande de lo que crees. Yo crecí viendo una película que se llamaba El Mago de Oz, y al ver esa película recuerdo que en todo el trayecto que Dorotea y sus amigos tienen para conocer al Mago de Oz, cuando finalmente van a conocerlo, él está detrás de una cortina y él se está tratando de hacer más grande de lo que realmente es. Cuando Toto, el perro de Dorotea, jala la cortina y ven a este viejito que está jalando estas palancas y presionando botones, se dan cuenta que no es tan impresionante como ellos creían que era. Pues aquí está pasando exactamente lo contrario. Juan está recibiendo una visión en donde la cortina se está abriendo y de hecho la visión de Dios es mucho más grande y gloriosa de lo que crees. Y todo rodea al trono, todo gira en torno al trono. ¿Qué es? De acuerdo a lo que ya meditamos ahorita, la gracia de Dios es una de las características que se ve alrededor del trono, mostrado en el arco iris. Toda la naturaleza, todo el orden creado, mostrado en los 4 seres vivientes. La iglesia gira en torno a Dios, mostrado en los 24 ancianos. El evangelio gira en torno a Dios, y eso va a venir al capítulo 5, no lo vamos a meditar hoy, pero pueden leer el capítulo 5. Toda la ciencia, toda la realidad que nos rodea gira en torno a Dios, porque Él es soberano. Eso es lo que significa que Él es soberano, que Él está en control de todas las cosas. Por eso el trono está en el centro, y todo gira en torno a ese trono. Entonces pueden ver por qué es tan importante ahora lo que leemos en el versículo 8. Este canto: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí estamos llegando al corazón del asunto. Y el corazón del asunto es que
todos fuimos creados como adoradores. Entonces la pregunta no es si vas a adorar. Sí, si vas a adorar algo. Vas a vivir para algo. La pregunta es qué o quién. ¿Para qué o para quién vas a vivir? ¿Qué o quién vas a adorar? Esa es la pregunta. Y la única manera de adorar a Dios, de llegar a un punto en el que podemos adorar a Dios, es primero contemplando quién Él es realmente, entendiendo quién Él es realmente. Su gloria y su majestad siendo manifestada delante de nosotros. Al leer este capítulo de la Biblia, Apocalipsis 4, ¿a qué nos lleva? A la adoración. Esto es lo que lleva a los seres vivientes, a toda la creación, a decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta es la expresión de adoración por la gloria de Dios. Solideo gloria, ¿qué significa gloria? Bueno, gloria es la expresión de los atributos de Dios. Cuando contemplas sus atributos, lo único que te queda es reaccionar a esos atributos y reaccionar a esa gloria, que en este caso es su santidad, santo, santo, santo. Y como famosamente explicaba R.C. Sproul, ese es el único atributo de Dios que se menciona 3 veces. Nunca dice la Biblia: Dios es amor, 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 misericordia, misericordia, misericordia. Pero sí dice: Él es santo, santo, santo. Y esa es la manera más explícita en el hebreo para explicar un grado máximo, superlativo de una realidad. Santo, santo, santo. Entonces empezamos con el concepto de la santidad de Dios. Eso es lo que lo hace glorioso. Ese es el primer atributo que hace que Dios sea un ser glorioso y digno de nuestra adoración. Número 2, su poder, Dios Todopoderoso. Y número 3, su eternidad, que es el que era, el que es y el que ha de venir. Todo eso manifiesta la gloria de Dios. Y Salmo 8.1 dice: Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. O en 1 Timoteo 6.16 leemos: el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Entonces, es la primera realidad que vemos, que es la respuesta al trono, y que son estas cosas que sabemos como seres humanos que son gloriosas cuando las contemplamos. Y se siguen expresando en los siguientes versículos. Dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Ahora recuerden, los 24 ancianos nos representan a nosotros, a la iglesia. Y esto entonces es lo que la iglesia tiene la responsabilidad de hacer: reconocer la gloria de Dios. Ponen sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿No les encanta? Esto es lo que la iglesia tiene que reconocer acerca de Dios. Que las virtudes de Dios son lo más excelso y glorioso que existe en el universo. Y todos tenemos un sentido de esto porque reconocemos que las máximas expresiones de virtud son el bien, o sea, la bondad, la verdad, la belleza,
Todas estas cosas sabemos que son gloriosas. Y Dios es la fuente, la causa máxima y la expresión máxima de todas esas cosas. Y cuando empezamos a reconocer eso, nuestro corazón explota con adoración a Dios y esa es la razón por la cual Él es digno. Él es digno de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque no hay nada más grande que tú. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, lo cual significa tú eres creador, nosotros somos creación. Reconocemos la gran diferencia que existen entre esas dos categorías. Reconocemos que sin ti nosotros no estaríamos aquí. Reconocemos que tú eres el que da propósito a nuestra existencia, que tú decides para qué existimos. Entonces, Señor, ayúdanos a que todo lo que hagamos encaje en tu plan y sea para ti y para tu gloria. Que todo gire en torno a ti y no a nosotros. Que todo se trate de ti y no de nosotros. Tú eres digno porque tú eres la fuente y la causa original de toda realidad y de toda cosa que existe. Entonces, ¿cuál es la respuesta al trono de Dios? La respuesta es adoración. Primeramente por su santidad, poder y eternidad, o sea, su gloria. Y en segundo, la manera en que adoramos es en humildad, gozo y confesión, que es la manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas. Señor, nosotros no merecemos lo que tú nos das. Venimos a ti reconociendo quién eres tú realmente y eso satisface nuestras almas. Eso nos llena del gozo y del placer más profundo que pueda existir. Y reconocemos que en esta vida es limitado. Empezamos a experimentar algo de esta realidad, de lo que significa conocer a Dios. Pero en la eternidad lo conoceremos perfectamente. En cuerpos glorificados, en cuerpos redimidos, resucitados, podremos disfrutar de lo que realmente significa la gloria de Dios para nosotros. Y eso constantemente nos lleva a una confesión de quién es Dios, quién realmente es en relación a nosotros. Y eso es lo que estamos tratando de hacer como iglesias, ¿no? Como la iglesia de Cristo. Estamos tratando de llevar a gente a adorar a Dios. De eso se trata y la única manera en que vamos a llevarlos a adorar a Dios mostrando la gloria de Dios. Mostrando que se trata de su gloria y su gloria solamente. El problema, y esto lo dice John Piper en su libro de Alégrense las Naciones, dice el problema de este mundo es que no adoramos a Dios. Y la razón de las misiones, la razón por la que evangelizamos es porque la gente no está adorando a Dios. Las misiones son para que las naciones adoren. Ese es nuestro propósito y es el máximo propósito que existe de todo. Ya no puedes llegar más alto que eso. Una vez que has llegado a adorar a Dios por su gloria y su majestad y quién es Él, ahí se acaba. Ese es el fin de todas las cosas. Ya no hay ningún punto más alto al que puedas llegar. Es el clímax de nuestra existencia y de la existencia de todo lo creado, de todo el universo. Para eso fue creado, para la gloria de Dios. Y no nos podemos imaginar ni podemos experimentar algo mejor o más increíble que experimentar esta realidad. Dios siendo glorificado en todos y para todos. Así que, queridos hermanos,
Dios está en el trono y se trata de Él. Entre más pronto nos demos cuenta de eso, entre más meditemos sobre esa realidad, más vamos a poder vivir para Él y servirle a Él. La meta final y más alta, el propósito de nuestras vidas, se cumplirá solo a la luz de este eslogan, esta frase: Soli Deo Gloria.